Bueno, estudiantes, se cortó el video, me tomé un descanso y ahora podemos seguir con la segunda parte de esta unidad que se llama Biología y Bases de la Vida. Bueno, nos habíamos quedado en que Pasteur hizo varios experimentos y Pasteur pudo comprobar que la generación espontánea era algo que no cuadraba con la vida, que se necesitaban condiciones, que se necesitaban otro tipo de condiciones para que la vida se genere. La vida por sí sola no puede generarse, tienen que haber otros condicionamientos, ¿correcto? Pasteur demostró también que para que haya fermentación se necesita de bacterias que están en el ambiente. Si no hay bacterias, no hay fermentación. Es decir, que la fermentación por sí sola no puede ocurrir. Tienen que haber bacterias. Vida. La vida genera vida. Bueno, Pasteur, les dije hace un rato que fue un famoso microbiólogo francés. Si Pasteur existiría hoy, fuera considerado un genio. Hizo portentosos descubrimientos acerca de las bacterias, principalmente que era su campo fuerte. Bueno, vamos a ver ahora otra teoría que intenta explicar cómo se creó la vida en el planeta. Dos señores, uno Oparin y ruso, y otro señor Haldane, pusieron una teoría de que hace 3.500 millones de años tuvo que haberse combinado elementos químicos como gas carbónico, amoníaco, agua, y todo ello en un ambiente de hace 3.500 años, que se supone que era una Tierra, 3.500 millones de años, perdón, que se supone que la Tierra debió de haber sido un volcán, tuvo que haber sido un sitio terriblemente turbulento, es la palabra, ¿no? Grandes tormentas, grandes desiertos, grandes tormentas eléctricas, grandes vientos, todo aquello. Se supone, ellos experimentaron de que debieron de haberse formado condiciones fundamentales y un campo, y lo que ellos llamaron un caldo primordial, que eso no se sabe de dónde lo sacaron, tuvo que haberse originado la Tierra. Pero esta teoría no fue aceptada, tuvo poca creencia dentro de la comunidad científica, justamente porque no habían pruebas para aquello. Sin embargo, basados en esta teoría de los señores Oparin y Sanderson, correcto, hubo un químico norteamericano llamado Stanley Miller. Stanley Miller, que ustedes pueden ver aquí en el libro, hizo un experimento que simulaba la situación de la Tierra hace 3.500 millones de años. Él, en un recipiente, puso gas carbónico, puso hidrógeno, puso nitrógeno, puso oxígeno, y a esos gases encerrados, él le aplicó la corriente eléctrica. Durante varios días, durante varias semanas, inclusive fue monitoreando su experimento. Pueden ver aquí en el gráfico, por ejemplo, en el gráfico de la superior izquierda, cómo está Stanley Miller dentro de un balón de vidrio, y lo que ustedes ven aquí son dos electrodos para generar la electricidad. Este balón de vidrio lleno de gases como gas carbónico, amoníaco, oxígeno, nitrógeno, en presencia de una descarga eléctrica, él comprobó que sí se formaron otros elementos a partir de los elementos primarios. Se formaron aminoácidos, se formaron azúcares, inclusive posteriormente se comprobó que se podía formar hasta ADN y ARN, que más adelante veremos son la base de la vida. Aquí hay un esquema de lo que fue el experimento de Miller. ¿Verdad? Él pone agua del océano hirviendo, esta se gasifica, va finalmente a este balón superior, se agregan hidrógeno, vapor de agua, gas metano, amoníaco, elementos que van a simular la atmósfera terrestre. Se aplica una descarga eléctrica a través de dos electrodos. Aquí estoy sombreando los electrodos, correcto, un ánodo y un cátodo. Y esa descarga eléctrica, sumado a estos gases que simulan la atmósfera de hace 3.500 millones de años,
dieron lugar a la formación de aminoácidos, que ya son compuestos más complejos, y otros elementos fundamentales. Gracias a este experimento se concluyó de que si hubiera habido este ambiente, con ayuda del ambiente de la Tierra, es posible que la vida se haya formado por extraños motivos. No podemos saber toda la verdad acerca de la formación de la vida y de la evolución de la vida. La ciencia todavía solamente puede elucubrar en base al método científico teorías, unas más aceptadas que otras. Pero la teoría de Paul Miller fue bastante aceptada, es replicada hoy en día en muchas universidades de los Estados Unidos. Además de la vida, hay otros elementos que se forman. Ustedes han escuchado la palabra ADN o ARN. ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN ácido ribonucleico. Bueno, son dos elementos grandes de los cuales se forma la vida y se copia la vida de un organismo a otro. Más adelante vamos a ver lo que es el ADN y el ARN en un concepto un poco más avanzado. Otras teorías del origen de la vida, por ejemplo, son de que vino un meteorito hacia la Tierra, explotó y trajo sustancias que combinadas con la atmósfera de aquel entonces, pues bueno, formó la vida. Algo similar, parecido a lo que hizo el científico Miller entre el siglo pasado, los años 1900. Todas estas formas de vida o estas teorías acerca de la formación de la vida tienen que dar como resultado elementos fundamentales. Esos elementos fundamentales se les llama bioelementos y biomoléculas. Es decir, bioelementos, elementos para la vida, y lo otro, moléculas para la vida. ¿Correcto? Yo les he hecho aquí un cuadrito de lo que son los bioelementos. A ver, aquí está. ¿Correcto? Aquí tenemos los bioelementos y moléculas. Tenemos bioelementos primarios y tenemos bioelementos secundarios y tenemos oligoelementos. Los bioelementos primarios son los que no pueden faltar en la vida. Ustedes vieron ya lo que era el CHON, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los bioelementos primarios. Otros elementos primarios, aunque no tan importante, es el fósforo y el azufre. Permítanme poner azufre en letras mayúsculas. Y vamos a poner azufre, con su símbolo químico S. Quiero que noten algo. En biología y en química a veces no se escriben los nombres de los elementos, sino que solamente se pone su símbolo químico. Algunos símbolos químicos son fáciles de recordar. La C es de carbono, la H de hidrógeno, la O de oxígeno, quien no sabe que el símbolo de oxígeno es O, y la N de nitrógeno. Esos son facilísimos de recordar. Pero cuando yo quiero representar al fósforo con su elemento químico, alguien dirá, bueno, tengo que poner la F de fósforo. No, en este caso se pone la letra P. Y cuando es azufre, yo puedo poner la A. No, se pone la letra S. ¿Por qué esto? Muchos símbolos químicos vienen de latín. Y en latín, azufre no se dice azufre, se dice sulfur, la S. Por eso se usa la S. ¿Correcto? Fósforo en latín no se escribe con F, se escribe con P y H, pero se tomó solamente la P, fósforo. ¿Correcto? Estos son los bioelementos primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pueden sumarse fósforo y azufre. Esta es, como les decía hace un rato, es una especie de plataforma básica de vida, donde para formar vida más compleja tienen que sumarse otros elementos a estos bioelementos primarios. Y así se va haciendo más complejo el asunto y la vida también se va haciendo más compleja, más elaborada. Por ejemplo, el ADN de una bacteria no es tan evolucionado como el ADN del ser humano. Eso está claro.
Veamos ahora los bielementos secundarios. ¿Por qué son secundarios? No porque no sean importantes, sino porque estos por sí solos no hacen nada. Tienen que estar asociados a los bioelementos primarios para que funcione la vida. Por ejemplo, dentro de los bioelementos primarios, déjenme hacerle un zoom un poquito más, por favor. Dentro de los bioelementos secundarios tenemos al calcio con el símbolo C mayúscula, A minúscula, el sodio, cuyo símbolo es N mayúscula, A minúscula, potasio, cloro, magnesio, hierro, yodo. Volviendo al asunto de los símbolos químicos, el símbolo químico del calcio no es solamente la C, porque si yo pongo solamente C, voy a decir que es carbono. Tengo que acompañarlo de la A. Viene del latín calium o calcium, por eso Ca. En química, para representar los elementos químicos, hay una regla grande. La primera letra es mayúscula. Y de haber una segunda letra, como en el caso del calcio, cuyo símbolo es Ca, esa segunda letra es minúscula. Recuerden, primera letra, mayúscula. Segunda letra, minúscula. Tenemos al calcio representado por la C y la A. Tenemos al sodio, Na. Sodio viene del latín natrium. Por eso se escribe N mayúscula y la A minúscula. Si yo escribo N mayúscula y A mayúscula, no estoy diciendo nada. Eso no significa nada. Pero si yo pongo solo la N, va a ser nitrógeno. Pero si le pongo la A, ya sé que es sodio. Potasio viene su símbolo químico, no es la P, porque si yo pongo P, no estoy diciendo